Mis hermanos, quiero comenzar esta mañana invitando a todos nosotros a que reflexionemos en esto. Hasta hace 2 semanas, mis hermanos, las noticias nos mostraban de una forma diferente o un poco diferente la pandemia que hemos estado viviendo y lucía un poco más controlada, a tal forma de que ya por lo menos aquí en Estados Unidos ahí se levantaron las restricciones de las mascarillas y ya algunos pueden usar mascarilla, depende del lugar o como usted se sienta, como usted lo vea. Y en diferentes países está pasando lo mismo. Los diferentes pasaportes de vacunas donde había obligaciones para utilizarlo ya están siendo levantados. Ya se está descartando y parecía que todo estaba volviendo a la feliz normalidad que todo el mundo ha estado esperando, anhelando, deseando. Y justo ahora, cuando todo este panorama comienza a cambiar, comienza el conflicto de intereses políticos entre Rusia contra Ucrania y que está envolviendo al mundo entero. Todos los ojos de las naciones están fijos en este panorama, porque muchas cosas podrían cambiar aún más en el panorama. Solo Dios sabe lo que vendrá. Y por eso es que es necesario que volvamos al Señor, que Él conoce todo el mapa. Pero podría suceder que más intereses políticos comiencen a surgir. Y bíblicamente hablando, todavía faltan muchas cosas que puedan suceder. No sabemos de un día a otro, de un momento a otro, cómo comience a brotar y a brotar más intereses, más deseos políticos y más vidas, más familias y más sociedades sean afectadas de una manera trágica y lamentable. Y no estoy siendo pesimista, mi hermano, no estoy dando noticias pesimistas, estoy generando conciencia en medio de nosotros. Hermanos, la maldad sigue creciendo, sigue en su rumbo y necesitamos tener una mente más bíblica para cada minuto que estamos viviendo, para cada minuto que se nos regala para estar en la tierra. Las naciones de muchas formas y en muchas formas están en caos y sigue creciendo el caos. No espere, mi hermano, con todo amor, no espere que las cosas en el mundo mejoren. Mire, ¿por qué? La ausencia del temor del Señor en el mundo está atestiguando en contra del mismo mundo. El mundo y sus leyes cada vez rechazan más a Dios y sin Dios, mis hermanos, nunca habrá bien. Entre más la tierra se empecine a rechazar al Señor y sus leyes, más maldad habrá sobre la tierra. Por eso no podemos esperar que las cosas sean mejor. Entre más apartados estamos del calor, más frío sentimos. Asimismo es, entre más apartados del Señor, más maldad vivimos. El mundo sigue cavando su propia desgracia en una caída en espiral, a darle cada vez más la espalda a Dios. Y quiero que observemos el mundo por ejemplo, uno de las formas en que podemos darnos cuenta de la caída vertiginosa que están sucediendo en todas las naciones. Miremos el mundo de los influencers, la actividad que ahorita todos los jóvenes quisieran ser. ¿Ya? Con poco ganan mucho. Todo el mundo quiere ser una especie de influencer. Entre más vacíos, entre más ególatras, entre más orgullosos, más laxirios y más mundanos, son más famosos. Entre más degenerados son, más fama tienen. ¿Cuáles son los más famosos? Por ejemplo, actualmente, una de las cosas que más impacta al mundo, porque todos fuimos hechos para la alabanza de la gloria del Señor. Conozca o no conozca al Señor, todos fuimos creados para adorar a Dios. Por eso la música es un lenguaje que impacta a todo el mundo.
porque dentro de nosotros está esa imagen que el Señor creó. ¿Y cuáles son los más famosos actualmente en la música? Los más groseros, los más vendidos al mundo. Mire, mi hermano, yo soy colombiano y para mí una vergüenza nacional. Y soy también músico y una vergüenza para la música es Maluma. Y es una de las celebridades ahorita más reconocidas y más que está teniendo bastante éxito y le están teniendo en cuenta para películas, para canciones, para todo lo que quiera. El mundo se sigue invadiendo por la perversidad. Mire, Bad Bunny, la vergüenza para la música y vergüenza para todo aquel que tenga pensamiento correcto. Para todo puertorriqueño debe ser una vergüenza este hombre, pero es un modelo que se sigue levantando y que todos los jóvenes quieren copiar su modelo, cada vez más dándole la espalda a Dios. ¿Quiénes los hacen famosos? El mundo y Satanás. La oscuridad respalda todas estas obras. Así que, mi hermano, abramos nuestros ojos y tratemos de buscar, por ejemplo, también en la iglesia, abra sus ojos y trate de buscar entre todo el panorama de lo que vemos, buscar el verdadero amor por Dios, verdadero temor por su ley y por sus obras. Y si usted lo mira a conciencia bíblica, con el panorama bíblico, no lo mire con la expectación de ser un cristiano más, porque muchos se pueden levantar a decir que Cristo vive. Mire, cuando Jesucristo estuvo en la tierra, muestra Marcos, que llegó a un lugar y un demonio se manifestó en una persona y lo reconoció y le dio el lugar y le dijo: sabemos que tú eres el Santo, el Hijo de Dios. ¿Qué vienes a hacer aquí? ¿Vienes a atormentarnos? Él le dio lugar, él le dio reconocimiento, pero no estaba humillado delante de él. Para que nosotros no se sujetaba a su verdad. Para que un cristiano sea verdaderamente un emisario de luz es porque está sujeto a la obediencia del Señor, humillado ante el Señor. Todos pueden estar proclamando al Señor, pero mirando en el panorama conforme a la Biblia, con una visión más bíblica, podemos encontrar verdadero temor por la ley de Dios en la tierra actualmente. Podemos encontrar verdadero amor. Si lo vemos, a veces es muy escaso y necesitamos volver. Hermanos, muchos siguen anunciando paz en medio aún de la iglesia para satisfacer las demandas de amor propio y amor por esta tierra. Muchos siguen buscando tener poder y de reconocimiento, tratando de compensar sus vacíos y sus deseos, pero no hay deseo verdaderamente de volver a Dios. Pero Dios sigue llamando y sigue levantando en todo lugar de la tierra un pueblo, un remanente fiel, un pequeño pueblo, una manada que dará gloria a su nombre. Y Dios le está llamando a usted y me está llamando a mí, está llamando a todos nosotros para que volvamos al Señor, porque Él quiere suscitarse de un pueblo fiel que haga conforme a su corazón y conforme al deseo de su corazón. Él está a las puertas, mis hermanos, y por eso sigue llamándonos. Es tiempo de ver con ojos bíblicos nuestras vidas y no con los ojos naturales. Si usted se va a gastar sus días que vienen mirando las circunstancias para poder orar, hermano, va a entrar en mucha aflicción. Pero si usted a través de la Biblia comienza a ver todos los hechos, usted va a estar en paz, usted va a estar en gozo y usted va a entender cuál es su parte en este tiempo. Si no lo hacemos, tendremos el resultado de los gentiles. ¿Y cuál es el resultado de los gentiles, mis hermanos? Los que no tienen al Señor: temor, duda, incertidumbre, más apego a esta tierra, más apego a lo material y entre ellos el caos. Y buscaremos, si vivimos en eso, buscaremos a todo nivel satisfacer nuestra demanda interna lejos de Dios. Pero si miramos con ojos bíblicos, tendremos plena paz, tendremos confianza de que nada de esto se está saliendo de su rumbo. Nada está tomando a Dios por sorpresa. Nada está fuera de lugar. Todo está justo donde nuestro Señor dijo
que iba a estar. Recordemos que Mateo 24, del 4 al 6, y le invito a que usted lo lea, pero quiero que vayamos aquí a solamente leer estos dos versículos. Usted lea todo el capítulo de Mateo 24, aunque ya lo hemos estudiado, pero lo puede refrescar. Y Mateo 24 dice así. Recordemos bien, del 4 al 6. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y voy a puntualizar aquí algo que quiero explicar para introducirnos. Voy a puntualizar en las palabras de Jesús donde él dice, pero aún no es el fin. ¿A qué se refiere esa expresión aún no es el fin? Del verso 6. ¿Y qué relación tiene con la expresión que el Señor utiliza más adelante en el versículo 14? Escuche. Dice así, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿A qué se refiere esa expresión aún no es el fin? Hermanos, muchos inconscientemente se apoyan en el aún no es el fin para llevar sus vidas regidas por sus impulsos, por sus deseos y por sus emociones, porque todavía hay tiempo, como si el Señor estuviera tardo y tardara en su venida. Y como que aún tuviera tiempo para que nosotros vivamos como queramos y en algún momento nos vamos a volver al Señor. Muchos toman ese aún no es el fin como un descanso para tener un recreo, para no prepararnos para él. Y ellos, y si hemos estado en ese lugar, nos equivocamos de extremo a extremo. Y debemos vigilar, mis hermanos, en usted y su familia, no estar en ese grupo. A eso no es lo que se refiere el Señor cuando dice aún, pero no es el fin, aún no es el fin. A eso no se refiere el Señor. Escuche, Dios nos está demostrando claramente lo que Él quiere decir aquí mismo. Mire, Dios no está demorado, ni demora tampoco en su palabra. Segunda de Pedro 3:9, le invito a que lo apunte para que usted lo lea más adelante. Segunda de Pedro 3:9 nos habla de que el Señor no se ha demorado en su promesa, como algunos lo tienen por demora. Pero ¿cómo así que el Señor no se ha demorado y han pasado tantos años y aún el Señor no viene por segunda vez? Escuchen, el no es el fin, el aún no es el fin, no es un tiempo para descansar. El aún no es el fin, habla de su obra y de sus operaciones, no de nuestro tiempo cronos. Se lo explico. Tengamos en claro esto. El Señor no está regido por nuestros tiempos. Él no se rige por nuestros tiempos. Segunda de Pedro 3:8 dice, para el Señor 1000 años pueden ser como un día y un día como 1000 años. El Señor vive en un eterno presente. Por eso Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿De alguien más se puede decir eso? De ninguno de nosotros, de ninguno. Todos nosotros nos envejecemos. Así usted se ponga votos, así usted se estire la cara, así usted haga ejercicio. Todos tenemos la misma genética que se va autodestruyendo. Nosotros tenemos pasado, presente y futuro. El Señor no. El Señor vive en un eterno presente. Así que ese aún no es el fin, no habla de tiempo. Él vive en un eterno presente. Y lo que usted y yo medimos con el tiempo que Él mismo puso sobre la tierra, no lo mide a Él. Así que no midamos sus palabras con el tiempo humano.
Escúchenme, Adán y Eva fueron creados en ese eterno presente del Señor. Ellos fueron creados para estar en un eterno presente. Ellos no tenían un antes y un después. Ellos fueron creados en el tiempo de Dios. Pero a causa del pecado y de la rebeldía, entró el deterioro a la tierra y a los años del hombre. Y llegó la maldición y empezó todo a deteriorarse a causa del pecado. Y usted y yo nos comenzamos a envejecer, pero Él no. Él es eterno y envió a su Hijo desde la eternidad para que nosotros volvamos a ese estado de eternidad en que Adán y Eva fueron llamados a vivir. Y ese es el regalo de la vida eterna que usted y yo un día tendremos. Completamente. Estamos viviendo parte de esa eternidad aquí en la tierra. Así que el aún no es el tiempo, no debe ser usado para demorarnos en estar listos para el Señor. El aún no es el tiempo, no habla de tiempo humano, habla de sus operaciones. El aún no es el tiempo, habla de lo que Él hace y de lo que Él quiere hacer. No sabemos cuánto tiempo más tendremos sobre esta tierra como pueblo de Dios, mientras Él viene por nosotros, o usted no sabe cuánto tiempo usted vaya a estar en esa tierra, por joven, niño, anciano o adulto que usted sea, ninguno sabemos cuántos días tenemos aquí en la tierra. Así que en cuanto estemos aquí, que su propósito se cumpla en nosotros, que se haga su voluntad en nosotros. Hermano, no se trata de cuánto tiempo usted tiene para vivir. Se trata de que el propósito del Señor se cumpla en todo el tiempo que usted está en esta tierra. Y esto lo deja claro en ese versículo 14. Mire, dice así, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿Se fija? Aunque hay un tiempo específico donde se van a cumplir sus palabras, su deseo no está puesto sobre los tiempos que usted vive o que yo vivo, que la iglesia vive. Sus designios están puestos conforme a su propósito. El aún no es el fin, es tiempo para que nos preparemos en sus propósitos. Y cuando ya sea el tiempo es porque el Señor dijo, hasta aquí llegaron mis propósitos sobre la tierra. Así que es tiempo que busquemos al Señor. ¿Se fija? No se trata entonces de cuánto tiempo usted cree que aún tiene para prepararse y para poder volver al Señor. No se trata, no se engañe con esas palabras, no se engañe ni se consuele en su humanidad para no volver al Señor. El Señor está llamando a su pueblo. El Señor nos está llamando a que nos volvemos a su voluntad y a su propósito. Por eso Jesús nos dijo que oráramos pidiendo así, venga tu reino y hágase tu voluntad. ¿Dónde venga tu reino? ¿Dónde debe venir el reino del Señor? En lo que yo soy, en lo que yo pienso, en lo que yo hago, en lo que yo anhelo y en lo que yo digo. Yo no puedo expresar la belleza del Señor si mi carácter no se parece al de Él. Yo no puedo decir que yo soy seguidor y soy discípulo del Señor cuando mis acciones y mis palabras no se parecen a las de Él. Yo puedo saber mucha Biblia, mis hermanos, y por ende yo creo que todos nosotros aquí juntos sabemos mucha Biblia. Quizás de pronto hasta podríamos reescribir la Biblia, pero no se compone de cuánta Biblia usted sepa, sino de cuánta palabra del Señor usted vive, cuánto ha sido transformado. Allí está la esencia y para eso fue dejado su Espíritu en nosotros, para que a través del Espíritu nosotros pudiéramos tener vida en su palabra. Hágase tu voluntad, que sea tu propósito y no el mío. Así que si somos sabios y entendidos en lo que el Señor se refiere a los tiempos, debemos estar listos, preparándonos día a día, más en Él y menos en nosotros. Hermanos, Él cuida de nosotros. Él cuida de nosotros. Por lo que realmente, o más bien lo que realmente quiero que miremos en este pasaje donde el Señor dice,
hablando de los últimos tiempos, lo que el Señor dice es, mirad que no os turbéis. Ese es uno de los mandatos del Señor. El Señor le está mandando al pastor Rafael, aquel que está hablando aquí, le está diciendo a través de su palabra, miren que no se turben. El Señor le está diciendo aquí a Joana, le está diciendo, Joana, mira que no te turbe. Le está diciendo a cada uno de los que estamos aquí, mira que no te turbe. Dice en su palabra, mirad que no os turbe. Y es un mandato. Mucho va a suceder, pero miren, no se turbe. ¿Qué evidencia nuestro temor? ¿Qué pasa cuando nosotros vivimos en esa turbación? ¿Qué es lo que verdaderamente muestra nuestro temor? ¿Qué es lo que verdaderamente refleja nuestra turbación? Lo que verdaderamente muestra o revela, evidencia nuestra humanidad. Aquello que debemos por naturaleza espiritual llevar al Señor. La turbación, ¿qué es lo que demuestra, hermanos? La turbación demuestra un límite, una impotencia, una incapacidad, una vulnerabilidad, una vulnerabilidad. El temor evidencia el límite de nuestras fuerzas. Eso es lo que muestra el temor. Cuando usted está confiado porque usted parece que no tiene temor, pero cuando usted se le acaban los recursos, cuando usted no puede más allá, cuando usted pierde el control de las cosas, cuando se escapa de sus fuerzas, usted fácilmente entra en temor. Así que el temor demuestra lo que hay en nuestro corazón. Allí donde usted se siente que tiene, hermanos, pues no le da miedo. Y por ejemplo, muchos utilizan actualmente su riqueza para sentirse seguros, o su fama, o su posición, o su influencia para sentirse seguros, aún dentro del pueblo cristiano. Esto pasa muchísimo. Y entran en quebranto cuando se quedan totalmente sin dinero. Mis hermanos, ¿de qué nos serviría a nosotros toda la riqueza que usted haya podido acumular si entráramos en una guerra en este mismo momento? ¿De qué le serviría? ¿De qué nos serviría? ¿De qué nos serviría toda la fama y la influencia que usted pudiera tener si empezaran a caer misiles en todo lugar? Si la peste llegara a usted, si la catástrofe tocara su puerta, ¿de qué nos serviría? De nada. Todo lo que el mundo da es una ilusión. El mundo ofrece una ilusión. Y el mandato del Señor recae sobre nosotros. Miren, vigilen, busquen. Ustedes necesitan buscar que no se turben. La pregunta ahora sería, ¿cómo no turbarme? ¿Cómo tener esa paz que el Señor dice que yo debo tener? La respuesta la encontramos justamente en la porción que necesitamos estudiar hoy. Vayamos a Hechos 1 del 12 al 14. Hechos 1 del 12 al 14. Hechos 1 del 12 al 14. Dice así. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio, hasta el 14. ¿Cómo logro vivir en la paz del Señor y no turbarme en los tiempos que nosotros se nos ha dado vivir? Y no solo tiempo para los tiempos en que nosotros vivimos, hermanos, sino para atravesar todo valle o toda tribulación que yo necesite atravesar o que por las circunstancias enfrente. ¿Cómo no turbarme? El verso 12, hay tres factores que quiero que miremos en esta mañana. El primer factor lo encontramos en el verso 12. Y esto es muy tocante a toda su iglesia. Dice, entonces volvieron a Jerusalén. Hermano,
Esto es obediencia y es el primer factor. Y en ellos es una evidencia notable. Jesús en el verso 4 de ahí de Hechos 1, cuando se apareció a ellos y empezó a hablarles por el Espíritu, les dijo que ellos tenían que regresar a Jerusalén y esperar la venida del Espíritu Santo. Y eso es exactamente lo que ellos están haciendo, regresándose a Jerusalén para esperar la promesa del Espíritu Santo. Miren, mis hermanos, ellos no se olvidaron de la prédica de Jesús justo después de escucharla. Ay, se nos apareció Jesús. Ay, qué bellas palabras. ¿Y ahorita qué vamos a hacer? ¿Vámonos a comer? Ay, qué bueno el mensaje de Jesús. Se nos apareció el camino, nos abrió los ojos. Wow, sí, es que este encuentro estuvo, wow, estupendo. Esta palabra la tenía que escuchar más de uno, pero bueno, fue para nosotros. ¿Y ahorita qué hacemos? ¿A dónde nos vamos? Miren, ellos hicieron exactamente lo que Jesús les dijo que tenían que hacer. Aunque él ya no estaba con ellos físicamente. Ellos obedecieron a Jesús aun cuando Jesús ya no estaba con ellos. Y escúchenme, la operación del Espíritu Santo tampoco había venido sobre ellos. Ellos hicieron exactamente lo que Jesús les mandó hacer. Diga fe, diga obediencia. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque sin obediencia es imposible agradar a Dios. Hermanos, ¿usted quiere tener paz, inigualable paz sobre toda circunstancia y sobre ese tiempo de caos? Haga precisamente lo que Dios le habla y no haga algo que se parezca a lo que Dios le habla. Enrútese en la vía que el Señor le está hablando a usted a nivel personal. Cuando usted hace lo que el Señor le manda, la paz infinita del Señor viene sobre usted porque nos alineamos a su propósito. Y ahí donde el Señor te dice, haz, allí hay bendición. Ahí donde el Señor te señala, allí hay refrigerio. El hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas trae paz, infinita paz. Fuera de hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, solamente vamos a encontrar temor. ¿No le ha pasado a usted que va en la calle y quizás usted va como a... un día me pasó, iba yo en una calle de 45, iba casi como a 55, iba... Cuando en esas dice un policía, ¿usted no le pasa que... ¿Por qué iba tranquilo? ¿Por qué iba tranquilo? Porque iba en mis fuerzas, pero cuando vi la ley me asusté, ¿verdad? Y entré en temor, ¿será que me vio y no se queda mirando por el retrovisor? Me va a seguir, me va a seguir, me va a seguir. Las luces, que no las prenda, que no las prenda. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿cierto? Uno se queda, qué luces más fastidiosas cuando esa luz roja y azul empiezan a titilar detrás de usted, ¿cierto? Usted siente que como que hasta ahí le llegó el día. Pero quiero decirles, mis hermanos, cuando nos alineamos a caminar en la ley del Señor, cuando nos alineamos a caminar en el proceso de Dios, ahí nosotros disfrutamos de la paz de Dios. Cuando nosotros nos alineamos al Señor, disfrutamos de esa paz porque volvemos, nos enderezamos, se endereza la voluntad del hombre a la voluntad de Dios, al diseño de Dios. Permítase, hermanos, permítase caminar en su vida en áreas no sujetas a la voluntad del Señor para que la inseguridad comience a florecer en usted y con ella juntas se den vida a muchas otras cosas. La inseguridad trae error y potencial a muchas otras cosas en las cuales no deberíamos caer. Estar en paz es hacer la voluntad de Dios. Se lo repito para que lo escriban. Estar en paz es hacer la voluntad de Dios. El siguiente factor lo vemos en el versículo 13. Dice así,
Ah, y entrados subieron al aposento alto donde moraban, y empieza a narrar todos los discípulos. Dice, y entrados subieron al aposento alto. El verso 15 de allí, de Hechos 1, y lo podemos leer, dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y reunidos eran como 120 en número. Este verso 15 nos da la apreciación de cuántas personas habían en ese aposento alto, 120 personas. ¿Quiénes? Los 12 discípulos menos uno, porque Judas ya había muerto. Estaban María, estaba la madre de Jesús, estaban los hermanos de Jesús, estaban las personas que seguían a Jesús, que habían creído. Promedio dice que 120 personas. Y dice el versículo 14, todos perseveraban unánimes, diga, unánimes. Y esto relata notablemente el sentido necesario en nuestras vidas en la unidad. Si miramos atrás, mis hermanos, los discípulos, si hemos estudiado, que ahora terminamos estudiando Mateo, podemos darnos cuenta que ellos eran peleones, ellos peleaban cada rato, discutían entre ellos, no se ponían de acuerdo para la foto rápidamente. Ellos seguían siendo los mismos. Hasta allí no había venido el Espíritu Santo. ¿Qué había cambiado, mis hermanos, en ellos? Pedro aún tenía en su espalda el hecho de haber negado a Jesús. Mateo todavía era reconocido como cobrador de impuestos. Y Simón todavía era llamado un celote. Ahí mismo dice Simón el celote. Sus diferencias estaban allí, eran los mismos, pero la visión de Jesús resucitado en sus corazones era mucho más grande que todas las diferencias que ellos tenían. La visión que ellos tuvieron de Jesús les unió en un mismo propósito. Fíjese, no los unió sus intereses, no los unió sus gustos, no los unió sus personalidades, no les unió las formas de ser de ellos. Ellos juntos al lado de Jesús peleaban cada rato, buscando hasta aún quién fuera el mayor. Todos ellos, todos los que estaban allí. Pero dice que la visión que ellos tuvieron del Jesús resucitado los trajo a unidad. Hermanos, no se trata de lo que hemos hecho o lo que podemos ser. No se trata de lo que nosotros podamos hacer. Se trata de la visión del Jesús resucitado que nos llama y nos cambia. Por esa visión es que nosotros podemos ser uno. Por esa visión es que nosotros podemos ser uno. Y cuando hay unidad en el cuerpo, hay paz del Señor. Cuando hay unidad, cuando todos los miembros del cuerpo están a salvo. Dígame si no, usted va pasando, se levanta descalzo y se golpea en el pequeño dedo del pie, el más pequeño. Ahí se da cuenta que usted tiene la capacidad de hablar muchos idiomas. Se acuerda de un dedito que no tenía usted, es el dedito hasta a veces con la uña más feíta, pero el cuerpo todo reacciona porque él está unido al cuerpo. Cuando hay unidad, nos protegemos los unos a los otros y esa unidad hace que haya paz. Y la unidad en el cuerpo del Señor no viene por nuestras características, viene por la visión de un Señor resucitado que murió por nosotros. Entre más crece la visión de Jesús en nuestros corazones, entre más crece la visión de Jesús en la vida de la hermana Dori, de la hermana Margarita, del hermano Fernando, del hermano Carlos, entre más crece la visión de Jesús en nosotros, de su victoria sobre nuestra humanidad, menos división hay entre nosotros y más familias unidas tenemos. Entre más visión del Señor tenemos en nuestros días, más unidad tendremos en nuestras familias, porque ya no seremos unidos por nuestros gustos ni por nuestros disgustos, sino por el Señor mismo.
por lo que Él dice. El tercer factor que vemos aquí, y es muy importante, donde se refleja esta unidad, es en que todos, hermanos, aquí ellos no se metieron todos a un mismo lugar a esperar a que la promesa se cumpliera, como que llegaron a un club. No, esa no era una simple reunión en la que ellos se metieron. Si usted lee concretamente cómo sucedieron estos hechos, no dice que por estar 120 metidos en una casa sin poder respirar, hey, pásame por aquí porque no me puedo mover, es que estamos mucho apretados aquí. Eso no pasó porque ellos estaban ahí metidos juntos. Ay, vimos a Jesús. Todos esos factores sucedieron por algo claro que dice el verso 14. Dice, todos estos perseveraran unánimes. ¿En qué? En oración y ruego. Y ese es el tercer factor. La paz del Señor se refleja a través de la oración. La oración aquí es notable en todos. Dice que todos estos perseveraban unánime juntos. Todos oraban. No dice que algunos, no dice que los discípulos oraban y otros decían amén. Dice que todos oraban unánime juntos con oración y ruegos. Todos oraban. Diga, todos oraban. Todos oraban. Hermanos, la vida sin oración no es efectiva. La vida sin oración no es efectiva. La vida de oración o la oración es el combustible para el motor del cristiano. Pero la oración, ¿por qué? ¿Por qué la oración o en qué la oración se debe basar para que haya motor en nuestra vida? ¿En qué se basa? ¿Orar por qué? ¿Por ser guardados? ¿Por ser ayudados? ¿Por ser bendecidos? Señor, sácame de aquí, méteme acá. Señor, quítame aquí, ponme allá. Señor, ayúdame aquí, ayúdame allá. ¿Esa es la clase de oración que el Señor busca? No, mis hermanos. La oración que el Señor busca es porque su voluntad sea hecha. Y su voluntad se refleja en nosotros en la promesa del Espíritu Santo. Ellos estaban orando conforme a la palabra, al deseo de Jesús, a la promesa de Jesús. Fíjese que Jesús les dijo, vayan y vayan a Jerusalén y esperen allí la promesa del Espíritu Santo. Ellos estaban orando conforme a la palabra. Ellos no estaban orando, Señor, guárdanos, Padre, de todo esto que está pasando. Van a venir a tocarnos la puerta, nos van a matar. Señor, nos están persiguiendo. Ellos no estaban orando, ellos estaban enfocados en la promesa que el Señor les había dado. Y recuerden, mis hermanos, si usted se enfoca en lo que el Señor quiere para usted, que se haga su voluntad en su vida, que se haga su voluntad en su familia, si usted busca la voluntad de Dios, recuerde lo que el Señor dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Ellos estaban orando conforme a la promesa de Jesús. Recordemos y traigamos a memoria lo que el Señor dice en Lucas 11:8. Pues si vosotros, siendo malos padres, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? ¿Cuánto más dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Hermanos, buscar en oración constante el diseño de Dios sobre nosotros, sobre mi vida, el venga tu reino, el ser guiados por el Espíritu Santo, dará como resultado una satisfacción completa del alma y nuestra respuesta a toda clase de necesidad. Hermanos, en ese orden y no en otro. Así que mirad que no os turbéis. ¿Cómo? Primero, la obediencia. Estamos siendo obedientes a lo que Dios nos habla. Mirad que no os turbéis. La unidad.
Estamos unidos bajo el propósito de la salvación, de que el Señor perdonó nuestros pecados y así nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Estamos unidos en el mismo espíritu para ayudar a aquel que cae, ayudar a aquel que está afligido. Estamos unidos bajo la misma visión para tener misericordia, así como Dios ha tenido misericordia de nosotros. La oración. ¿Estoy viviendo en mi fuerza o en la fuerza del Señor? ¿Soy de aquellos que hace y después pide que el Señor bendiga o pide al Señor la guía para poder hacer? Recuerde, mi hermano, Él dará su Espíritu Santo a quien se lo pide. Y hoy es un llamado del Señor para todos nosotros, para que nos examinemos, mis hermanos. ¿Cómo está mi obediencia al Señor? ¿Cómo está? Examínese ahí, examinémonos cada uno. Y yo me estoy examinando aquí como primero entre ustedes. ¿Cómo está mi obediencia delante del Señor? ¿Cómo estoy en la unidad con mis hermanos? Con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Que ese es mi primer lugar de testimonio. Los que más me conocen. Ustedes todos dirán, ay, el pastor Rafael es más lindo. Mi esposa podrá decir si verdaderamente soy lindo o no. Mi familia podrá decir que verdaderamente soy paciente o no. Mi familia podrá evidenciar verdaderamente si yo tengo el carácter de Cristo o no. Y más allá, un día en el juicio, el Señor dirá si yo tuve su carácter o no. ¿Cómo está entonces mi unidad con mis hermanos? Esa unidad nace al ver cada día al Señor resucitado, muriendo por mis pecados y levantándome una nueva esperanza. Esa unidad nace de disfrutar a Jesús resucitado por mí. Es decir, esa unidad nace en el ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Y tercero, ¿cómo estoy en la oración porque su reino se ha establecido? ¿Cómo estoy en la oración bajo el modelo que él mismo enseñó? Venga tu reino y hágase tu voluntad. Si vosotros sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará su Espíritu Santo a quien se lo pide? ¿Cómo está en su oración, mi hermana? Porque, mis hermanos, porque el diseño del Señor descienda sobre usted. Examinemos. ¿Será que gran parte de mi oración está simplemente sujeta a mis necesidades? Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Señor, bendíceme. Señor, bendíceme. Señor, ayuda a mi hija, ayuda a mi hijo, ayuda a mi esposa, ayuda a mi esposa, ayuda a mi abuela, ayuda a... Todo tiene que ver con mis necesidades. Esas cosas son necesarias orar. Pero mira el orden que Jesús da. Preocupémonos por el Espíritu y el Espíritu abundará en toda necesidad. Es bueno que usted ore por sus necesidades, pero la necesidad primordial y más profunda que el Señor representa en nosotros es nuestra necesidad espiritual. Es la necesidad que el reino de los cielos se establezca en nosotros. ¿Cuánto más dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? A todo el que se lo pida. Perseveremos en la oración y ruego. Hermano, ¿cuánto tiene que orar usted? Dice que perseveraron en la oración. No dice cuánto tiempo, de eso después lo hablaremos. Pero a veces oramos 10 minutos y queremos que el Señor nos dé una respuesta para toda la vida. Queremos respuestas así de eficaces, de eficientes. Y el Señor quiere formar nuestro carácter. El Señor quiere formar en usted y en mí hombres y mujeres fieles, no una necesidad, sino una salvación muy grande que nos dio. Él quiere formar carácter en nosotros y por eso a veces necesita que perseveremos una y otra vez en la oración. No ore por lo que le gusta orar, mi hermano, ni tampoco se quede esperando que la oración le fluya. La oración no fluye, la oración no le gusta la carne, se lo digo por experiencia. No, orar a la madrugada no gusta muy fácilmente. Hay veces que sí, uno se levanta porque se levantó sin sueño y uno, ay, el Señor me llamó y gloria a Dios, pero es que cuando usted está molido, cuando usted está aturdido,
Cuando usted dice, no, hoy no quiero orar. Mire, el día que usted dice no quiero orar es cuando más necesita orar. El día que usted dice, hoy no tengo tiempo, es cuando más necesita ubicar un tiempo. Sí tiene tiempo. Sí tiene tiempo, mi hermano. Orar es hablar con Dios. Usted lo puede hacer en todo lugar. Busque separar tiempo para Él. Hermano, esto no es ser religioso. Esto es ser espiritual. Vivir en las leyes del Espíritu. La oración es una ley espiritual. Necesitamos orar porque el diseño de Dios se establezca en mi vida, en su vida, en nuestros hijos. Hay muchos diseños que se están levantando, diseños de conflictos, diseños perversos, las mismas películas, las canciones, los medios de comunicación, cada vez levantan diseños más de inmoralidad, donde aquellos jóvenes y aún los adultos, si no viven en inmoralidad, parece que no están vivos. Se están levantando muchos diseños sobre la tierra y todos tienen que ver con la destrucción que se aproxima. Y nosotros necesitamos levantar los diseños espirituales que se encuentran con Dios. Oremos, mis hermanos. Quiero que usted ahí con sus ojos cerrados comience a orar por su vida. Quizás usted tenga ahorita el deseo de orar por su familia. Le invito a que se exima por un momento. Primero, analicémonos cada uno de nosotros en lo personal y después usted entre a analizar a su familia y ore por ella. Pero ahorita usted, mis hermanos, volvamos al diseño, examinémonos y le invito a que no se justifique, exponga su humanidad delante de Dios. Es fácil sentirnos buenos y se lo digo con todo el corazón. Uno que muchas veces, aquí uno que se siente como muy perfecto y cuando va al Señor se da cuenta cuántas puntadas hay por fuera y necesitamos volver al patrón bíblico. Volver a la obediencia, volver a la unidad de la fe a través de un Jesús resucitado y volver a la oración. Te necesitamos. Ora de una forma personal ahí donde está. Señor, vuélvenos. Vuélveme a la obediencia, Señor. Necesito, Señor, obedecer. Amarte, Señor, con hechos y no tan solo con palabras. Mostrar a los hombres, Señor, la belleza que es andar en tu ley. Porque tu ley trae paz al alma. Tu voluntad trae paz al corazón. Tus testimonios consuelan y levantan y edifican. Y nosotros no tendremos temor de ser juzgados porque andamos en la justicia de tu nombre. No tendremos temor del mal de la tierra porque andaremos sujetos al bien que reposa sobre los cielos. Llévanos a amar tu ley, tu justicia, tu verdad. Llévanos, Señor, a la obediencia, a que cuando tú nos hables, Señor, seamos prontos para hacer. Llévanos, Señor, a la unidad de la fe. En medio de nosotros, a veces la iglesia misma se quebranta por tantos intereses personales, por dificultades, por formas, Señor, en las cuales no nos comportamos, no somos perfectos. Nuestras familias mismas se dividen, Señor. Somos hostos, somos duros, Señor, de carácter con los nuestros. Somos inflexibles en ocasiones, Señor, como si tú no fueras flexible, Señor, y esperaras que cambiáramos y nos conduces. Queremos ser fuertes, Señor, Padre, cuando tu carácter nos muestra, Señor, que eres el mismo, pero que eres pronto para ayudarnos en medio de nuestra flaqueza. Danos la visión de tu reino para que podamos caminar conforme a esa visión y danos la fuerza para caminar en tu unidad. Quita de nosotros, Señor, la dureza del corazón y el carácter no transformado, Señor, para que podamos ser evidencia de tus operaciones en este tiempo. Y vuélvenos a la oración, Señor. Vuélvenos al patrón bíblico, Señor. Tú mismo, Jesús, oraste. Tú mismo buscabas al Padre en unidad cada tiempo que podías, a la madrugada, en el tiempo aceptable. Tu palabra dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Y te pedimos, Señor, en aquellos tiempos que tenemos, Señor, llévanos a orar. Despierta el espíritu de esta iglesia, la obediencia. Despierta el espíritu de esta iglesia, la unidad. Despierta el espíritu de esta iglesia a la oración. Dígale ahí donde está, despierta mi espíritu. Te necesito. En Cristo Jesús, Señor.